qué Jacob le dijo al faraón que sus años habían sido pocos y malos si ya tenía 130 años, que para nosotros es muchísimo? Bien, Jacob se quejó delante de faraón porque había tenido efectivamente muchos sufrimientos. Lo que pasó con Yosef durante tantos años, lo que pasó con Shimón, con Benjamín, que tuvieron que quedarse, o mejor Shimón tuvo que quedarse en Egipto, y Benjamín después tuvo que bajar allí, que era el hijo que era más amado por Jacob en el momento en que desaparece Yosef. Los engaños de su hermano, de su tío Labán, los engaños que él hizo a Esav, que le trajeron como consecuencia ser engañado él mismo. Había tenido una vida de mucho sufrimiento y de muchas pruebas. El problema es que este texto donde está lo que dice Jacob, que habían sido pocos y malos, y la pregunta del faraón, que cómo había sido su vida, este verso, o estos textos mejor, tienen 33 palabras. Es interesante porque los sabios de nuestro pueblo nos enseñan que el patriarca que vivió más, bueno, esto lo dice la Torá, fue Isaac, que vivió 180 años. Y sabemos que Jacob vivió 147 años. Pero lo que nos enseñan los sabios es que esta diferencia radica en el hecho de que Jacob pronunció unas palabras que no debía pronunciar. Entonces por cada palabra el Eterno le quitó un año de vida, porque potencialmente podría vivir lo mismo que su padre Isaac, pero por haber hablado en esa forma le fueron quitados años conforme a las palabras que él habló. ¿Por qué Yehuda explica todo en detalle a Yosef? Yehuda en este momento mostró la más grande humildad que pueda expresar un ser humano, porque se humilló hasta mostrarle a Yosef que si Benjamín se quedaba en Misraim, no solo iba a causarle mucha tristeza a todos los 10 hermanos restantes, sino que en últimas iba a causar muy seguramente la muerte de su padre, en este caso Jacob. Era necesario que Yosef entendiera que ya los hermanos no tenían celos entre ellos, sino que estaban muy unidos, en este caso en torno a Benjamín. Y esto fue necesario hacerlo para que no hubiera ninguna duda de lo que estaba sucediendo entre ellos y el amor que le tenían a Jacob. Entonces Yehuda se humilló, casi suplicando a Yosef que dejara ir a Benjamín con todos ellos. ¿Por qué Yosef besó a todos sus hermanos? Esta muestra de inmenso cariño de Yosef con todos sus hermanos se dio, en primer lugar, para demostrarles que él no guardaba ningún tipo de rencor por las acciones pasadas. Segundo, porque él quería demostrarles que estaba a la altura de ellos y que los amaba entrañablemente, que no había ningún rencor, que no había ningún tipo de sentimiento de venganza contra ellos, sino al contrario, él entendió que todo venía del Eterno, y por eso lo que a él importó en ese momento fue reencontrarse de verdad con sus hermanos y hacerles entender que él no tenía ningún rencor con ellos. ¿Con qué fin le envió Yosef a Jacob tantas provisiones? Esto lo hizo Yosef para que Jacob se diera cuenta que no era ningún tipo de fábula o ningún tipo de mentira lo que estaban contándole sus hijos a él respecto de la gloria de Yosef en Misraim. Esos regalos tan abundantes le hicieron meditar a Jacob y finalmente su espíritu revivió, como está escrito en la Torá. Porque el Eterno no le reveló antes a Jacob que Yosef vivía. Esto sucedió para ver la estatura espiritual de Jacob. Sucedió para que él fortaleciera más su carácter y pudiera ser la persona que él esperaba. Entonces, al haber superado la prueba, llegó el momento en que habría de revelarse que Yosef vivía, pero antes no. Y eso sucede con cualquier persona a quien el Eterno le tenga en gran estima. Lo prueba para ver si es idóneo para sus propósitos.
¿Por qué se nombran todos los descendientes de Jacob? Este relato de la Torá tiene un objetivo principal, y es que para las futuras generaciones era una muestra de que lo que se escribe en la Torá no es una fábula, un mito o algo salido de la imaginación de alguien. Se nombran los personajes para demostrar que todo el relato es muy real y que lo que fue la simiente se convirtió en un pueblo muy grande que llega hasta nuestros días. Porque Yosef le dio semillas a la gente para que sembrara si estaban en los años de hambre y la tierra posiblemente no produciría nada. Justamente porque era Egipto el único país de todos los que había en ese entonces que tenía una producción aunque fuera muy pequeña, porque en las demás tierras la tierra no estaba próspera y había mucha hambre. Entonces recordemos que además el Eterno tenía planeado que todo el mundo fuera a comprar a Egipto para que después eso beneficiara al pueblo de Israel. Entonces era en la única tierra donde seguramente germinaban las semillas. Porque el Eterno se le aparece a Jacob y le confirma que será un gran pueblo. Esto sucedió porque era en Egipto que el pueblo de Israel iba a crecer. El Eterno lo que estaba haciendo era confirmando a Jacob lo que le había dicho a Abraham e Isaac, especialmente a Abraham, cuando le dijo que el pueblo sería atormentado en tierra ajena, pero que volvería con gran riqueza a la tierra de Canaán. Porque Jacob pone su mano derecha sobre Efraín y no sobre Menashe. Esto sucedió porque en ese momento se estaba generando una profecía respecto de la vida que iban a tener Efraín y Menashe. En caso de Efraín, la descendencia iba a ser muy numerosa y por eso él iba a ser mayor que Menashe, que su descendencia no iba a ser tan grande. Además, Efraín es el cumplimiento, o mejor, la descendencia de Efraín es el cumplimiento de muchas promesas, entre las cuales se cuenta el hecho de que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra, y eso en gran parte se cumple con Efraín. ¿Qué significa Baigash? Baigash significa y se acercó, en este caso Yehudá, para interceder por Benjamín ante Yosef. ¿Por qué Yosef no dice nada cuando sus hermanos le dicen que su padre es su siervo? Quizá por omisión, por olvido, pero la Torá no dice nada respecto de esto. En últimas, Yosef no debió aceptar que ellos dijeran que su padre era su propio siervo. Debió desviar la conversación hacia otra cosa, en lugar de que sucediera esto y él no pusiera ninguna objeción. ¿Por qué Yosef finalmente se revela a sus hermanos? Porque después de tantas pruebas que ellos habían pasado, siendo Yosef quien los puso a prueba, y habiendo visto el arrepentimiento de ellos y la humildad que mostraron al reconocer las fallas que habían cometido antes, ya no quedaba ningún motivo para seguir alargando las pruebas hacia sus hermanos. Él ya reconoció que ellos tenían un carácter fortalecido y que finalmente ya no iba a haber más peleas, ni dudas, ni rencores entre ellos. Porque el faraón quiere dar lo mejor de Egipto a la familia de Yosef. Este faraón era un hombre bueno con la familia de Yosef, y en señal de agradecimiento por haber sido Yosef tan buen administrador con la comida en Egipto, nada mejor que hacer que su familia fuera una tierra en la que nunca volvieran a pasar necesidades. Es una muestra de gran agradecimiento de una persona que nada tenía que ver con Israel, pero que reconoció los inmensos favores que le hizo Yosef a todo el pueblo de Egipto. ¿Por qué Jacob bendice al faraón? Porque Jacob era un hombre agradecido, era un hombre justo, y él lo bendijo por el hecho de que
el faraón puso a Yosef en un cargo alto, lo trató en una forma muy considerada y de hecho lo tenía como su hombre de confianza. Esto fue suficiente para que Jacob bendijera al faraón por causa de todo lo que le confirió a su hijo. ¿Por qué Yehudá intercede por su hermano Benjamín? Porque Yehudá todavía no sabía que Yosef vivía. Entonces Benjamín llegó a ser el hijo preferido de Jacob porque era el otro hijo de su esposa Rachel, la más amada. Además, la intercesión no era solo por su hermano Benjamín, sino porque Jacob podría morir en caso de que Benjamín no volviera a la tierra de Canaán. ¿Por qué reconoce Yosef que fue el Eterno quien lo llevó a Egipto? Porque él tenía humildad en ese momento, su carácter estaba probado y además él vio que todas esas señales que habían surgido mediante el puesto en el que fue colocado no podrían provenir ni siquiera del faraón, sino que eran señales del Eterno que estaba planeando cosas muy grandes para que la familia fuera unida en Egipto y se cumplieran las promesas que el Eterno le hizo a Abraham.